Hola, a continuación les voy a presentar algunas cuestiones relacionadas con la actividad 1, que espero que les sea de utilidad. En videos posteriores voy a ir acercándoles videos semejantes para abordar las diferentes actividades de la guía 2 sobre confiabilidad. Y bueno, estén atentos a la entrega. Ya veremos si la fecha sigue siendo la misma o se posterga un poco más, dependiendo de cómo vengan. Eso lo veremos. Recuerden que para la próxima entrega tienen que enviar la actividad 1, 2, 3, 4 y 5. En esta ocasión les voy a conversar sobre qué se entiende por confiabilidad, cómo se compone el valor observado de una medición, junto con la idea de paralelismo en la teoría clásica de los test. Y por otra parte, lo que es el acuerdo interjueces, que vendría siendo un método para la estimación de confiabilidad. Bien, para entender el concepto de confiabilidad y distinguirlo del de validez, podemos decir que una cinta métrica es válida o apropiada para medir longitud y que una balanza puede ser también válida o útil para conocer el peso de algo. No obstante, aunque los valores que ofrezcan estos dos instrumentos puedan ser válidos, aun cuando sean válidos para medir longitud y peso, pueden ser imprecisos en las estimaciones que ofrecen. En este sentido, cuando hablamos de confiabilidad, nos referimos al grado en que las puntuaciones de un test se encuentran libres de error, o el grado en que las puntuaciones de un test reflejan los valores verdaderos del atributo. En otras palabras, el concepto de confiabilidad en el contexto de la medición refiere a precisión. Entre las fuentes más comunes de error en la medición se encuentran las que se deben a variaciones en las condiciones de la administración, es decir, cambios o errores que se pueden introducir cuando se administra el test. También errores debidos a las condiciones personales, temporales que afectan al constructo, como por ejemplo cambios que podrían deberse a la edad. Y por otro lado, errores debidos al proceso de calificación de la prueba. En condiciones ideales de medición, dos evaluadores distintos deberían obtener los mismos resultados con un mismo test. Es decir, dos personas que aplican un mismo test deberían arribar a un mismo puntaje. Pongamos por caso que estuvieran aplicando el Mini-Mental. También en condiciones ideales, si un mismo test es aplicado en dos momentos distintos, también deberían ofrecer el mismo puntaje, salvo que medieran cuestiones de cambios reales en la persona. Incluso las diferentes partes que pueden ser integradoras de un test destinado a evaluar un mismo constructo deberían ofrecer una misma puntuación. Sin embargo, en toda medición existe cierto grado de error que contribuye al valor verdadero para que termine configurando el valor observado en una medición. Spearman conceptualiza estas ideas en su modelo lineal simple, donde la variable endógena o dependiente es la que corresponde a la puntuación X observada en las pruebas, y la variable exógena o independiente B es la correspondiente a la supuesta puntuación verdadera de los sujetos en el rasgo, cuyo valor se pretende medir o estimar. La hipótesis fundamental del modelo hace referencia a que cualquier puntuación observada X es función de dos componentes, que son la puntuación
verdadera, V del sujeto, y el error E. Esto lo podemos ver en la fórmula. A partir de esta hipótesis se puede estimar la precisión de las pruebas e inferir los valores de las variables no directamente observables como V y E, es decir, como la puntuación verdadera y el error. Y esto se puede hacer a partir de la variable observable X, que son los puntajes que obtenemos a través del test, cuyos valores son, como les digo, los que se obtienen empíricamente en la aplicación de las pruebas o de los tests. Una de las cuestiones de mayor importancia en el contexto de la teoría clásica de los test es el establecimiento de las condiciones de paralelismo entre las medidas. El cálculo práctico de los índices, como se define en el modelo, no se puede llevar a cabo al tener que utilizar valores de variables no directamente observables. El cálculo de esos índices y de algunos estadísticos es posible a través de las relaciones formales que existen entre medidas paralelas. Las medidas paralelas se definen como dos conjuntos de puntuaciones, X y X', cuando cumplen las dos siguientes condiciones. Por un lado, ambas tienen la misma puntuación verdadera y ambas poseen la misma varianza de error. Se proponen, por otra parte, diferentes alternativas de medición de medidas paralelas porque las condiciones de paralelismo que obliga a la igualdad de medias y de varianza de las variables, condición A y B, es muy poco probable que se den en la práctica. Por esto es que se han propuesto definiciones alternativas a la de paralelismo, con condiciones menos estrictas para las relaciones entre las puntuaciones con las que se va a calcular el coeficiente de fiabilidad. Entre estas definiciones están las de medidas tau equivalentes, que exigen que sean iguales las puntuaciones verdaderas, pero no las varianzas de error, condición A, pero no B. Por lo tanto, en estas medidas se está suponiendo la igualdad entre las medias y las varianzas de las puntuaciones verdaderas, pero no entre las empíricas u observadas. Entre las puntuaciones observadas solo se dará la igualdad de las medias, pero no de las varianzas. Otra de las definiciones, medidas esencialmente tau equivalentes, que son las que no exigen la igualdad entre varianza de error, pero tampoco entre las puntuaciones verdaderas, ni condición A ni condición B. Por lo tanto, no se dará la igualdad de varianza entre las puntuaciones observadas y tampoco entre sus medias. Por último, medidas congenéricas, en las que no se supone la igualdad entre las varianzas de error y se admite que la relación entre las puntuaciones verdaderas sea una transformación lineal. Por lo tanto, no es de esperar ni la igualdad de medias ni la de varianza entre las puntuaciones observadas. En la práctica, lo que se comprueba es si se da la igualdad de medias y varianza entre las puntuaciones observadas en dos pruebas con puntuaciones supuestamente paralelas. Es muy poco probable que se observe una estricta igualdad entre las medias y entre las varianzas, aún en el supuesto de que ambos conjuntos de puntuaciones correspondiesen a pruebas realmente paralelas. Es poco probable que en la práctica se obtengan medidas que cumplan las condiciones de paralelismo definidas en el modelo. Por eso es que se ha propuesto que la fiabilidad se pueda calcular con medidas cuyas relaciones sean menos exigentes que las del paralelismo, como es la tau equivalencia. Es decir, que hay que comprobar que las variaciones observadas se deben a causas ajenas a las pruebas, que han sido bien controladas las condiciones de su aplicación, entre otras cosas, y que se puede afirmar que las diferencias son efectivamente fluctuaciones aleatorias atribuibles al azar. Por otro lado, el acuerdo entre jueces es un método que permite analizar el grado en que un puntaje observado se debe a errores asociados con la calificación de los evaluadores. Y es un método que evalúa la confiabilidad
interexaminadores. Uno de los índices más utilizados es el kappa de Cohen. Este índice puede ir de 0 a 1. Y si los evaluadores están completamente de acuerdo, entonces kappa, el kappa de Cohen, es igual a 1. Y si no hay acuerdo entre los calificadores, entonces K es igual a 0. La ecuación general del kappa de Cohen es esta, ¿no? La que se ve ahí. Donde PRA representa el acuerdo relativo observado entre dos jueces y PRE representa la probabilidad de que el acuerdo se haya debido al azar. La clave de esta ecuación es el denominador, que corrige la diferencia observada entre el numerador por el grado de acuerdo que es posible más allá del azar. Veamos esto en un ejemplo y pensando en el Mini-Mental. Supongamos que se tiene un grupo de 50 adultos mayores que responden a una de las consignas, la consigna que pide que copie un dibujo. Dos evaluadores externos deben asignar un punto si reproduce el original y 0 si falla en reproducir el original. El resultado de estas valoraciones podría ser el que se muestra en la tabla siguiente, en la que A y B denota o vendrían a representar a cada uno de los evaluadores. Los datos que se sitúan en la diagonal formada por los valores 20 y 15 representan el número de casos en el que hay concordancia entre los evaluadores, en cómo lo califican, el desempeño. Mientras que la diagonal formada por los valores 10 y 5 representan los casos en los que hay discordancia entre los evaluadores. Ahora, teniendo en cuenta que de los 50 casos, 20 fueron valorados como correctos y 15 incorrectos por ambos evaluadores, el porcentaje de acuerdo observado es, según se muestra en la fórmula, igual a 0,70. Para calcular PRE, es decir, la probabilidad de que el acuerdo entre evaluadores se deba al azar, se puede advertir lo siguiente. El evaluador A aprueba, es decir, dice sí a 25 casos y reprueba o dice no a otros 25. Es decir, el evaluador A dice sí el 50% de las veces. El evaluador B dice sí en 30 casos y reprueba o dice no en 20. Es decir, el evaluador B dice sí el 60% de las veces. Por lo tanto, la probabilidad de que ambos evaluadores digan sí al azar vendría siendo de 0,30. Y la probabilidad de que ambos evaluadores digan no al azar viene dada por PRA por PRB, que vendría siendo 0,50 por 0,40. Tenemos como resultado 0,20. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, el valor de PRE se calcula como la suma de las probabilidades de decir sí y no al azar. Y vendría siendo 0,30 más 0,20 igual a 0,50. Aplicando estos valores de PRA y PRE en la fórmula de kappa de Cohen, se obtiene que el acuerdo entre jueces vendría siendo igual a 0,40. Es decir, hay un 40% o un nivel de acuerdo de 0,40. Recuerden que el valor puede ir de 0 a 1 y cuanto más próximo esté a 1, mayor es el grado de acuerdo y más próximo a 0, menor es el grado de acuerdo que existe entre ellos. Bueno, esto es todo en relación a la actividad 1. Ya pronto, en los siguientes días, y voy a seguir subiéndoles videos específicos para cada una de las actividades. Nos vemos. Adiós.